Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y créanme, viene con ese toque de humor y picardía que tanto nos gusta. Hoy vamos a desgranar lo que ha sucedido con nuestra querida Hande Erçel, quien recientemente ha respondido a los rumores de una boda a la vista, y lo ha hecho de una manera que solo ella sabe hacer, con humor y un guiño que nos deja a todos pensando. Si eres fan de Hande del drama turco o simplemente te encanta estar al tanto de los chismes más jugosos del espectáculo, entonces este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan interesante, quiero recordarles algo que siempre digo: si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia saltó como una chispa en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos: está Hande Erçel a punto de casarse. Los rumores, como suele suceder, empezaron a circular a raíz de unas publicaciones, unas fotos, unas declaraciones, y como suele pasar, la maquinaria de la especulación empezó a funcionar a toda marcha. Y es que, seamos sinceros, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y cualquier movimiento en su vida personal, especialmente en el ámbito sentimental, genera un revuelo enorme. La verdad es que cuando uno ve tantas especulaciones, tantos titulares que parecen casi confirmatorios, es normal que la gente se pregunte qué hay de cierto en todo esto. Y aquí es donde entra la protagonista de nuestra historia, Hande Erçel. En lugar de esconderse, de emitir comunicados fríos y distantes, o de ignorar por completo el tema, nuestra querida Hande decidió hacer algo mucho más divertido y, sinceramente, mucho más efectivo. Decidió responder. Pero no de cualquier manera. La forma en que eligió para abordar estos rumores de boda ha sido magistral, dejándonos a todos con una sonrisa en la cara y preguntándonos si realmente hay algo o si simplemente está jugando con nosotros. Y es que la elegancia con la que maneja estas situaciones es admirable. Los rumores, como les decía, se intensificaron cuando aparecieron ciertas imágenes y comentarios que apuntaban a que Hande y su pareja, el empresario Hakan Sabancı, estarían planeando dar un paso más en su relación. Siempre he pensado que cuando dos personas están tan bien juntas, y se ven tan felices, es natural que los rumores sobre un futuro juntos empiecen a surgir. Y en el caso de Hande y Hakan, la química es innegable. Se les ve radiantes, disfrutando de la vida, y eso alimenta aún más las esperanzas y las conjeturas de los fanáticos. Pero volvamos a la respuesta de Hande. El título del vídeo ya nos da una pista importante: boda a la vista. Hande Erçel responde a rumores con humor y guiño. Y es precisamente eso lo que hizo. Al ser cuestionada por la prensa sobre estas supuestas nupcias, Hande, en lugar de negar categóricamente o confirmar, optó por una respuesta que, si bien no desmiente del todo, deja claro que no se toma estos rumores demasiado en serio y que prefiere disfrutar del momento. Se dice que con una sonrisa pícara y un gesto que muchos han interpretado como un guiño cómplice, respondió algo así como: ya veremos, ya veremos. O un similar que invitaba a la especulación, pero de una manera juguetona. Esta actitud es precisamente lo que la hace tan querida. No se deja intimidar por la presión mediática, no se deja atrapar en un mar de especulaciones, sino que las navega con una maestría increíble. Su respuesta no ha sido una negación tajante, lo que siempre deja una pequeña puerta abierta para los soñadores, pero tampoco ha sido una confirmación, lo que evita comprometerse públicamente antes de tiempo. Es la respuesta perfecta para quienes disfrutan del misterio y para quienes admiran su carisma. Y aquí es donde podemos analizar un poco más a fondo la estrategia de Hande. ¿Por qué responder así? Primero, porque sabemos que Hande es una persona reservada con su vida privada. Si bien comparte momentos de su día a día con sus seguidores, los detalles más íntimos los guarda para ella y para las personas importantes en su vida. Por lo tanto, una negación categórica podría ser interpretada como un intento de ocultar algo, y una confirmación sería un anuncio demasiado grande y repentino. Su respuesta, en cambio, mantiene el equilibrio. Segundo, su sentido del humor. Hande ha demostrado en múltiples ocasiones tener un gran sentido del humor y una personalidad jovial. Esta respuesta encaja perfectamente con esa faceta de su carácter. No se toma las cosas demasiado a pecho y sabe cómo divertirse con la atención que genera. Es una forma de decir: estoy al tanto de lo que dicen, pero ustedes no se preocupen, yo estoy F.
Elif y las cosas van bien, y si algo importante sucede, se enterarán en su momento. Tercero, el guiño. Ese guiño, esa mirada cómplice, es lo que ha hecho que los fans se vuelvan locos. Ha sido interpretado de muchas maneras, como un estamos felices y no necesitamos más comentarios, como un quizás haya algo, quizás no sorpresa, o incluso como un disfruten de la especulación mientras tanto. Es un toque personal que humaniza la respuesta y la hace mucho más cercana. Y hablando de la relación de Ande con Akan Sabank, es importante mencionar que esta pareja ha capturado la atención del público. Desde que empezaron a ser vistos juntos, se ha percibido una conexión especial. Akan es un hombre de negocios exitoso y con un perfil público discreto, pero su relación con Ande ha sido objeto de mucho interés. Ambos parecen compartir un estilo de vida que combina el glamour con momentos más relajados, y se les ve genuinamente felices juntos. La prensa turca, siempre ávida de noticias, ha estado siguiendo cada uno de sus pasos. Y es normal, porque son una pareja que vende. Sus apariciones juntos, sus viajes, sus gestos de cariño han sido documentados y analizados. Por eso, cuando surgieron los rumores de boda, fue como prender la mecha de un polvorín mediático. Pero volviendo a la respuesta de Ande, me encanta cómo utiliza las redes sociales y su propia imagen para comunicarse. En lugar de depender exclusivamente de comunicados de prensa o entrevistas formales, ella tiene la habilidad de transmitir mensajes de manera más orgánica y personal. Su forma de responder a los rumores de boda no fue a través de un comunicado oficial, sino a través de su actitud y sus palabras en un momento dado, lo que la hace sentir más auténtica. Además, esta estrategia también tiene un componente de marketing inteligente, aunque sea de forma involuntaria. Al no desmentir rotundamente, mantiene la intriga y el interés del público. La gente seguirá hablando, seguirá especulando, y eso, para una figura pública, significa mantenerse relevante. Sin embargo, estoy convencido de que Ande no actúa con malicia. Simplemente sabe cómo manejar la atención mediática con gracia y un toque de picardía. Es fascinante ver cómo las celebridades gestionan la presión de los medios, especialmente en lo que respecta a su vida privada. Algunos optan por el hermetismo absoluto, otros prefieren ser más abiertos. Ande Erçel parece haber encontrado un punto intermedio, donde comparte lo suficiente para mantener conectada a su audiencia, pero se reserva el derecho a la privacidad en los aspectos más íntimos. Su respuesta a los rumores de boda es un claro ejemplo de esto. Piensen en la cantidad de comentarios que seguramente recibió después de su respuesta. Los fanáticos divididos entre los que creen que hay algo y los que piensan que simplemente está siendo simpática, comentando, especulando, y eso es precisamente lo que genera engagement. Es un ciclo virtuoso de interacción entre la celebridad y su público. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se emociona un poco al pensar en la posibilidad de una boda entre Ande Erçel y Hakan Sabank? Son una pareja que mucha gente admira y apoya. La idea de ver a Ande con su vestido de novia, celebrando su amor, es algo que entusiasma a muchos seguidores. Quiero destacar también la importancia de la empatía que muestra Ande hacia su audiencia. Al responder con humor y un guiño, no está invalidando la curiosidad de sus fans, sino que la está canalizando de una manera positiva. Les está diciendo en esencia, entiendo que les interese y yo, por mi parte, estoy disfrutando de mi vida y de mi relación. Podríamos analizar esta respuesta desde una perspectiva más sociológica también. En la era de las redes sociales, las vidas de las celebridades se han convertido en una especie de telenovela para el público. Los rumores y las especulaciones son parte del guión. Y la forma en que las celebridades responden a estos guiones puede influir en cómo son percibidas por la audiencia. Ande, con su enfoque, se posiciona como una persona segura de sí misma, con control sobre su narrativa y sin miedo a jugar con las expectativas. Considero que esta respuesta de Ande Erçel es un ejemplo de cómo las figuras públicas modernas pueden interactuar con los medios y el público. Es una demostración de inteligencia emocional, de carisma y de una comprensión profunda de su propia imagen pública. No cae en el error de la soberbia ni de la excesiva modestia. Encuentra ese punto justo donde la honestidad se mezcla con la discreción y el humor. En resumen, el título lo decía todo: boda a la vista. Ande Erçel responde a rumores con humor y guiño. Y así fue. La actriz, ante las crecientes especulaciones sobre un posible matrimonio con Hakan Sabank, decidió no confirmar ni negar rotundamente, sino optar por una respuesta que dejó a todos pensando y sonriendo. Con una actitud relajada, una sonrisa pícara y un guiño cómplice, Ande Erçel
Mostró una vez más su habilidad para manejar la atención mediática con elegancia y un toque de humor. Esta respuesta ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes ven en ella una muestra de su personalidad auténtica y su carisma innegable. En lugar de ceder a la presión de dar detalles íntimos, prefirió mantener el misterio, invitando a la especulación de una manera juguetona. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la reciente respuesta de Andy Ercel. Me encanta desgranar estas noticias y ver cómo las celebridades navegan por el mundo del espectáculo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de la respuesta de Andy. ¿Creen que hay algo detrás de ese guiño? ¿O simplemente está disfrutando de las especulaciones? Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.